Señor, gracias por este día que podemos juntarnos, gracias porque nos das la vida y porque cada día tú renuevas nuestra mirada, renuevas nuestro corazón, cada día, como dice tu palabra, tus misericordias son nuevas cada mañana. Ayúdanos a descubrir los desafíos y los caminos que tenés para hoy, para nosotros. Bendice el estudio de tu palabra, Señor, que podamos abrir nuestros corazones y que tú puedas enderezarnos, puedas hacernos desaprender lo que estamos aprendiendo mal y nos hagas aprender lo que necesitamos aprender, porque queremos seguirte, Señor, seguirte como tú quieres. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén. A mí, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Efesios, y a mí lo que me llamó la atención es cómo coincide muchas veces lo que está pasando con lo que leemos en la palabra. Yo me imagino que a ustedes les debe pasar eso también, que uno está pasando por una situación y uno justo lee lo que le toca leer en la Biblia y parece exacto para lo que uno está pasando, ¿no? Amén. Y me parece que esa es una de las maravillas, ¿no? Uno de los misterios de la palabra. Vamos a trabajar hoy con el capítulo 2 y 3 de Efesios. Miren, hay tanto para ver en Efesios que uno podría estar un año entero estudiando nada más que esos 6 capítulos. La verdad es que es increíble lo maravilloso que es. Nosotros habíamos dicho que dividíamos a la carta de Efesios en 2 partes. Estamos estudiando la primera parte, donde habla sobre distintos temas espirituales, ¿no? Y después la segunda parte da instrucciones para el comportamiento diario. Así dividíamos la carta a los Efesios. Vamos a repasar un poco lo que vimos la semana pasada. Habíamos dicho que la muerte espiritual tiene un efecto triple, porque afecta nuestra relación con Dios. En lugar de disfrutar de las bendiciones, sufrimos la ira de Dios. La ira de Dios. De manera que nosotros no sentimos y somos, cuando pecamos, ¿somos qué? Pecadores. Sí, somos culpables, somos culpables. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sentimiento de culpa era como un reloj despertador que nos llamaba la atención, que nos avisaba que algo estaba mal? La muerte espiritual también afecta nuestra vida en relación con el mundo, ¿no? Con relación a lo que nos rodea. Al estar muertos espiritualmente, dice la Biblia que nosotros seguimos la corriente ¿de qué? De este mundo. ¿No es así? De este mundo. La muerte espiritual hace que sigamos la corriente de este mundo y no Bueno, y también la muerte espiritual afecta nuestra vida interior. Al estar espiritualmente muertos, no vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a ¿quién? Al diablo. Al diablo y a quién más, lo carnal en nosotros, de acuerdo a la carne. A la carne, a nuestra carne. Muy bien. Entonces, muertos espiritualmente, eso afecta la relación con Dios, la relación con el mundo que nos rodea y la relación con nuestra vida interior. Pero Cristo nos salvó de esa muerte, nos rescató de los efectos de esta muerte espiritual. Jesucristo restableció nuestra relación ¿con quién? Con Dios. Con Dios. Jesús restablece nuestra relación con Dios, nos libra del control del enemigo con nuestra vida, en el dónde controla el enemigo la vida, ¿en dónde? En el mundo. El mundo. ¿No es así? Nos libra del control del enemigo en nuestra vida en el mundo, y al darle el lugar que le corresponde a Dios, restaura nuestra vida espiritual, nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras mentes. Así que Jesús, con su muerte en la cruz, restablece estas 3 cosas que la muerte espiritual afecta y nos da vida en todas estas áreas. Restablece nuestra relación con Dios,
nuestra relación con el mundo y nuestra relación en nuestra vida interior. Hoy entonces vamos a estudiar el pasaje de Efesios capítulo 2, del versículo 11 hasta el 3:13. Y vamos a ver cómo Pablo presenta dos linajes y lo que Dios hizo para establecer esa unidad. Y me parece tan pertinente en estos días que estamos viviendo una división tan grande en nuestro país, ¿no? Donde con todo esto de las protestas, del racismo, de las críticas contra las autoridades, todas estas divisiones que estamos experimentando en nuestra sociedad, Pablo las presenta en este pasaje desde otra perspectiva, pero yo creo que las respuestas son las mismas. Y podemos agradecer a Dios que nos da este texto. Entonces, nosotros sabemos que en Efesios, Pablo comenzó escribiendo a toda la iglesia, pero ahora empieza a escribir a estos grupos que estaban presentes en la iglesia. ¿Quién lee Efesios 2:11, que es el primer versículo que vamos a tratar en el día de hoy? ¿Alguien que lea? Dale. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Entonces, acá nosotros vemos que hay dos grupos de personas representadas. ¿Cuál es el primer grupo que Pablo habla acá? Los gentiles. Muy bien, habla a los gentiles. ¿Y el otro grupo que dice que eran los de circuncisión, cómo los llamamos nosotros? El grupo de la carne. ¿Quiénes son los que se circuncidaban? Los humanos. Los Judíos. Los judíos. Ah. Los judíos. Entonces, vemos que hay estos dos grupos presentes, tanto de los gentiles como de los judíos. Estos dos estaban presentes en la iglesia de Éfeso. Este grupo que se circuncidaba ya empieza en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos que era un pacto que Dios hizo con Abraham, desde ahí viene. En Génesis capítulo 18 nosotros leemos acerca de la razón por la que se hacían esta circuncisión. Dios hizo un pacto con Abraham, la señal de ese pacto era la circuncisión, y la razón por la que se lo hacían era muy particular. Alguien que lea, por favor, Génesis 18:18, que nosotros ahí vemos de dónde viene esto de la circuncisión que Pablo está hablando acá en este texto. Génesis 18:18. Sí, señor. Ok, dice: es un hecho que Abraham se convirtiera en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Muy bien. Entonces, este pacto que Dios hizo con Abraham, le dio la circuncisión como señal. ¿Para qué era? ¿Una señal de qué? Una señal. De que en él serían benditas todas las naciones. Todas las naciones de la tierra. Esa era la señal. Entonces Dios habló con Abraham, hicieron un pacto para que sean benditas todas las naciones de la tierra. Vemos entonces que Dios eligió el pueblo judío para hacer de qué a todos los pueblos. Por la circuncisión. Sí, ¿y para qué tenía que ser? Para hacer de bendición a todos los pueblos. ¿Y qué dijimos era la señal de este pacto? La circuncisión. ¿Cuál fue? La circuncisión. Entonces, Dios le dijo a Abraham: voy a hacer un pacto contigo, a través de tus hijos y tus descendientes vamos a bendecir a todas las naciones de la tierra, y como señal de este pacto les voy a dar la circuncisión. Esa era la situación. Ahora,
Vamos a ver qué pasa. Eso pasó miles de años antes de que Pablo escribiera esto, y seguían con esta señal de la circuncisión para bendición de todas las naciones de la tierra. Y ahora Pablo escribe a los Efesios en relación a este hecho. Vamos a leer el pasaje de Efesios, capítulo 2, los versículos 11, 12 y 16. ¿Quién lee, por favor? 11, 12 y 16. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Muy bien. ¿Y el 16? Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Muy bien. Entonces acá Pablo dice, hablándole a los gentiles, los que no eran descendientes de Abraham, les dice, acuérdense que ustedes antes no eran parte de este pacto, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, los judíos que habían tenido esta promesa de Dios y que se marcaban en el cuerpo para acordarse de que tenían que ser de bendición a todas las naciones, se habían olvidado de que fueron de bendición justamente para todas las naciones. Y se creían como, si nosotros leemos este pasaje, ¿cómo pensamos que se comportaban estos judíos? ¿Cómo se creían? ¿Superiores o inferiores? Superior. Superiores. Los judíos se creían superiores a los gentiles. ¿Y cómo miraban ellos a los demás? Los miraban con enemistad, dice el versículo 16, matando las enemistades. Los judíos se habían olvidado de que ellos en realidad tenían este pacto para bendecir a los gentiles. Y cuando estaban juntos, miraban a los otros con enemistad, como si fuesen enemigos, porque se habían olvidado de la razón de su Pacto. la razón de ser de su pacto. Yo siempre pienso, ¿no? Pura coincidencia, cualquier cosa que pasa que se parezca a la realidad de hoy. En realidad, nosotros hoy tenemos también distintos pueblos juntos que se miran con enemistad unos con otros en vez de acordarnos de que estamos todos bajo el mismo pacto, ¿no? Seguimos leyendo. Ejemplos de estas crisis que había entre judíos y gentiles en la iglesia, porque en el tiempo en que Pablo escribe esto, había judíos que habían reconocido al Señor como su Salvador y que eran cristianos, y había gentiles que eran cristianos, estaban los dos en la misma iglesia. Y se miraban los judíos como diciendo, nosotros somos los de la promesa, los de la circuncisión, y los gentiles que les miraban y les decían, pero nosotros también somos salvos. Y en vez de ser amigos, se peleaban entre ellos y se consideraban enemigos. Ejemplos de esta crisis que tuvieron los judíos para aceptar a los gentiles, vemos varios ejemplos de esta crisis en la historia de la iglesia primitiva, en los primeros tiempos de los cristianos. Miren lo que pasó en Hechos 22. Alguien que lea Hechos 22, versículos 21 al 23. Ahí vemos más de esta crisis que hay. Hechos 22, versículo 21 al 23. Hechos 22. Ajá, del verso 21 al 23. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, bórralo de la tierra, ese tipo no merece vivir. Cómo seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire. Ahí ustedes ven, Pablo le está hablando a los judíos en Jerusalén.
y les está diciendo de que de que él fue llamado para llevar las buenas nuevas a los gentiles. Estaba Pablo en Jerusalén hablándole a los judíos y diciéndole, miren, a mí yo fui enviado a llevar esta palabra a los gentiles. Y dice que ellos gritaban y comenzaron a tirar polvo al aire y le dijeron, este hombre ya no merece vivir. Así que los judíos que escucharon que Pablo iba a predicar a los gentiles, ¿cómo reaccionaron? ¿No les importó? ¿Reaccionaron felices de que otros recibían la bendición o reaccionaron con odio? Felices. O con odio. Con odio. Reaccionaron con odio. Los judíos, cuando Pablo les dijo que él fue llamado a predicar a los gentiles, reaccionaron con odio. En vez de acordarse de que la promesa que ellos habían recibido era para bendición de todas las naciones. Leímos en Génesis que Abraham recibió la promesa para ser de bendición a todas las naciones. Y ahora cuando Pablo en Jerusalén les dice que él fue llamado a predicar a los gentiles, ellos reaccionan con odio y lo quieren matar a Pablo por eso. Eso era lo que pasaba ahí, en el año 60 después de Cristo. Vamos a ver otra ocasión en que también pasó algo similar. Vamos a Hechos capítulo 11. Acá es la historia de Pedro. Pablo nos cuenta lo que pasa y acá vemos Pedro. Hechos capítulo 11, versículos 1 y 2 y versículo 18. Los 11. apóstoles, perdón. Siga. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. Ajá. ¿Y el 18? El 18. Al oír esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles les ha concedido Dios el arrepentimiento para vida. Este es Pedro, ¿no? Que fue el primero que llevó el evangelio a los gentiles. Acuérdense que él estaba orando y que vio esta sábana que bajaba con todos los animales adentro de la sábana, que vio 3 veces esta sábana con animales, y Dios le decía, Pedro, mata y come. Y después llegaron justo los empleados de Cornelio y lo invitaron, y entonces Pedro entendió y se fue a la casa de Cornelio, y Pedro predicó a un gentil por primera vez, y Cornelio fue el primer gentil que aceptó el cristianismo de parte de los judíos. Cornelio fue el primer cristiano gentil. Y Pedro, los otros apóstoles, cuando escuchan que Pedro se fue entró en la casa de un gentil y le habló de la palabra, se ofendieron mucho, se enojaron. Entonces, la Biblia dice que Pedro llevó el evangelio a los gentiles, pero los demás apóstoles peleaban con él, discutían con él. Y solamente después de que Pedro les explicó que el Espíritu Santo había sellado a los gentiles, ven que acá en el verso 18 dice, entonces oídas todas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera también que a los gentiles Dios les dio el arrepentimiento para vida. Entonces recién ahí los apóstoles se callaron y alabaron a Dios, porque Dios también salvaba a los gentiles. Imagínense, Dios le dio el pacto a Abraham para bendición a todas las naciones. Jesús vino, cumplió ese pacto, murió, resucitó y les dio la orden a los discípulos de que vayan a todas las naciones de la tierra. ¿Se acuerdan que le dijo? Y seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora, unos poquitos años después, estos mismos apóstoles, primero, no están ni de acuerdo que uno le predique a los que no son judíos.
tuvo que venir una orden especial, un recuerdo especial de Dios y la experiencia de Pedro para que ellos puedan entender de que el Evangelio era también para los que no eran judíos. Entonces, antes de su conversión, eso era la historia de Pedro. Después vemos que Pablo perseguía a los cristianos. Él era un judío muy, muy celoso de la fe judía y él perseguía a los cristianos hasta que tuvo luz y se dio cuenta de que los gentiles también estaban incluidos en la bendición de Dios. Entonces, antes de su conversión, Pablo era muy celoso de la fe judía y perseguía a los gentiles. ¿Y cómo hizo Pablo para superar esos prejuicios? Porque vimos que tanto Pablo como Pedro llevaron el evangelio a los gentiles y fueron perseguidos por eso. Pero ahora Pablo superó esos prejuicios que él tenía contra los gentiles. Y en Efesios 3:3 tenemos el versículo que nos dice cómo hizo Pablo para superar eso. ¿Qué hizo Dios para que Pablo supere? A ver, Efesios 3, capítulo 3, versículo 3. ¿Quién lee ese, por favor? Efesios 3:3. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Ajá. Pablo necesitó que Dios le revele un Misterio. Un misterio. Pablo se crió en esa fe judía. Él había escuchado de que ese pacto era de bendición a todas las naciones. Pero para poder entenderlo, Dios le tuvo que revelar un misterio. Entonces, los dos apóstoles que primero predicaron a los gentiles, ¿quiénes fueron? Los dos que vimos recién. Pablo y Pedro. Muy bien, Pablo y Pedro. Y ambos tuvieron ¿qué de Dios? Dijimos que Dios, una revelación especial. Pablo dice que Dios le reveló un misterio. Y Pedro sabemos que tuvo ese sueño y después vio el efecto del Espíritu Santo en la vida de los gentiles. Los dos tuvieron una revelación especial de Dios, de que el Evangelio era tanto para judíos como para gentiles. Dios entonces, con esta enemistad que había entre judíos y gentiles, Dios tenía un plan para restablecer la unidad entre estos dos pueblos. Vamos a ver cuál es ese plan de Dios. Efesios 3. Leímos el versículo 3. ¿Quién lee los versículos del 6 al 9 de Efesios capítulo 3? Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Versículo 7. El 7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. 8 y 9 también. Oh, el 8 y el 9, muy bien. Sí. A mí me soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que crió todas las cosas. Así es. Entonces, el plan de Dios era que los gentiles no debían seguir siendo extranjeros, sino que debían participar ¿con quién? En las bendiciones de Dios. Los gentiles deberían participar con los Judíos. Judíos en las bendiciones de Dios. En este texto, Pablo explica cómo Dios le reveló que tanto judíos como gentiles tenían que ser parte de las bendiciones de Dios. Efesios 2. ¿Quién lee los versículos 13 al 16?
13 al 16 del capítulo 2. Y por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces ahora vemos que Dios ya tenía un plan, porque Él sabía de estas enemistades, ¿no? Y este plan de Dios no era nuevo, sino que Jesús lo hizo efectivo. Y los gentiles fueron hechos cercanos a Dios por medio, ¿qué fue lo que a nosotros, los gentiles, nos acercó a Dios? ¿Qué hizo Cristo? La sangre de Cristo fue la que hizo cercanos a los gentiles. Y fue por la muerte de Jesús en la cruz que Él puso fin a estas enemistades. En lugar de la enemistad, Jesús trajo paz. E hizo de estos dos pueblos un nuevo pueblo a partir de estos dos linajes. Permítanme cerrar la ventana acá un minuto. Entonces, según este texto que leímos en Efesios capítulo 2, Dios ya tenía un plan, y era que por medio de la muerte de Jesús, de su sangre derramada, estos dos pueblos, judíos y gentiles, iban a dejar de ser enemigos y se iban a transformar en un nuevo pueblo. Nosotros, los que no venimos del pueblo judío, somos parte de estas promesas de Dios al pueblo judío a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz. Ese era el plan de Dios, de que íbamos a ser todos un solo pueblo, un nuevo pueblo. Para explicar esta unidad, Pablo usa dos símbolos. Ahí en Efesios 2:16 usa un símbolo de cómo estos dos grupos de gente se transforman en un solo grupo. ¿Cuál es el símbolo que usa aquí en Efesios 2:16? Mediante la cruz. Mediante la cruz, ese es el medio por el cual hace un solo pueblo. ¿Y cuál es el ejemplo que usa? Nos hizo un solo Cuerpo. Muy bien. Y si miramos en el 2:21, usa otro ejemplo. Efesios 2:21. ¿Qué ejemplo usa en el 2:21 para explicar esta unidad? Un templo, ser un templo santo en el Señor. Ser un templo, un edificio bien coordinado que va creciendo, un templo santo. Entonces, para explicar cómo estos dos grupos de personas se transforman en uno solo, Pablo usa estos dos ejemplos aquí en Efesios, un cuerpo y un templo. En el Nuevo Testamento, la palabra cuerpo se usa muchas veces como símbolo de la iglesia. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? Ya lo vimos en Efesios, también en Corintios, en muchos lados usa este ejemplo del cuerpo, ¿no? ¿Se acuerdan que hay un texto donde dice algunos son ovejas? El cuerpo es el mismo templo, ¿verdad? Claro, nuestro cuerpo es el templo, es verdad. Ese es otro uso de la palabra templo. Pero los dos son parecidos. Aquí donde dice un cuerpo y un templo, se refiere a dos cosas distintas. Cuerpo, en este caso, se refiere a ojos, manos, pies, y templo se refiere a un edificio, en estos ejemplos que da Pablo en el capítulo 2. Tú creo que te estás refiriendo al texto donde dice que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Ah, sí, me confundí un poquito. No hay problema. La palabra edificio, templo, también se usa muchas veces. En 1 de Pedro 2:5, Pedro
escribe de que somos qué, y aquí se aclara un poco esta confusión, Edgar. Primera de Pedro 2:5. Hacia el final del Nuevo Testamento, Hebreos, Santiago, Pedro, Juan. Primera de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se ha edificado una casa espiritual, de modo que llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Entonces, al comienzo del versículo dice, Pedro dice de que somos ¿qué? Piedras vivas. Piedras vivas, puestas juntas formando un templo. Así que Pablo usa el ejemplo del cuerpo, que tiene muchas partes pero es uno solo, y del templo, donde todos somos distintas partes, como piedras vivas, dice Pedro, que nos juntamos y formamos un solo edificio. Estos son los ejemplos que usa Pablo para explicar cómo de muchas partes distintas se puede hacer una sola cosa unida. Efesios 2:22. ¿Qué dice Efesios 2:22? Primero leímos en el 21, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Qué dice Efesios 2:22? En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, todas estas piedras vivas, como dice Pedro, todo este edificio se va juntando para que seamos una morada. Efesios 3:6. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Muy bien. Entonces Pablo explica que el templo es un edificio donde Dios vive por medio de ¿qué? Es un templo. Muy bien, vive por medio de su espíritu. Y donde tanto judíos como, ¿quiénes somos nosotros? Los gentiles somos edificados juntos en unión con Cristo. Dios nos da este mismo modelo de unidad, así como tanto judíos como gentiles van uniéndose para formar un solo cuerpo, un solo templo. Así Dios nos da el ejemplo de cómo funciona esta unidad. Acuérdense de cómo nosotros habíamos estudiado hace 2 semanas atrás, cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Se acuerdan de este dibujito? ¿Alguien se acuerda lo que significaba esta foto que les puse ahí? Escogidos de Dios. Muy bien, fuimos escogidos por el Padre, ¿se acuerdan? Después, ¿qué habíamos dicho? Roto las cadenas. Redimidos por el Hijo. ¿Y cuál era el tercero? Sellados por el Espíritu. Así como a nosotros, Dios Padre nos escoge, el Hijo nos redime, el Espíritu nos sella, pero es un Dios que trabaja para el mismo objetivo en unidad, un Dios en 3 personas. Dios es el ejemplo perfecto de unidad. Y así Él quiere que nosotros en la iglesia también seamos uno. Pablo trabaja con los 2 pueblos que estaban en enemistad en ese tiempo, judíos y gentiles. Y si nosotros extendemos este ejemplo, podemos aplicarlo a hoy en día, cuando hay enemistades entre, qué sé yo, salvadoreños, guatemaltecos, argentinos, hondureños dentro de la iglesia. Pablo dice, no, ustedes son un solo cuerpo. Y hoy en día en nuestra sociedad donde tenemos problemas con la raza, con pueblos que se sienten oprimidos, perseguidos, discriminados, Pablo aquí ya en las Escrituras
nos muestra cómo Dios es un ejemplo de unidad. Entonces, seguimos viendo cómo un pueblo, un Dios, cómo Dios manifiesta esta su voluntad de unidad. ¿Qué dice Efesios 2, verso 13? Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Muy bien. Y el verso, ya habíamos leído varios. ¿Quién no leímos? El 18, 19 y 20. ¿Quién lee? El versículo 2. Del capítulo 2, versos 18 en adelante, sí. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Muy bien. ¿En quién dijimos? Todo el edificio va creciendo para ser templo en el Señor, y también en quien vosotros sois edificados para morada del Espíritu. Entonces, la enemistad con Dios y la enemistad entre los pueblos ha sido aniquilada por medio de la muerte de ¿quién? Según el versículo 13. Por medio de la muerte de Jesucristo. Y por medio de Jesús venimos juntos, judíos y gentiles, a la presencia de ¿quién? Según el verso 18. Nuestro Padre. A la presencia del Padre. Y Dios mora en nosotros por medio de ¿quién? Versículo 22. Del Espíritu Santo. Del Espíritu. Aquí vemos de nuevo cómo Dios expresa su unidad. Jesús, por medio de su muerte, destruye la enemistad que teníamos con Dios. Y el Padre nos une, tanto judíos como gentiles, para que seamos un pueblo, y su presencia en nosotros está dada por el Espíritu Santo. En todas estas áreas, Dios muestra de nuevo cómo Él es un ejemplo perfecto de unidad. Nuestro Dios es un solo Dios, pero se manifiestan tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y cada uno contribuye de una forma particular en nuestra vida espiritual. Y nos muestra cómo, siendo tres personas, es un solo Dios, y nos da este ejemplo de unidad. Seguimos. Juan 17, 22. ¿Qué significa esta unidad de Dios para nosotros? ¿Qué significa esto para nosotros? Juan 17, 22. Sabemos que este texto es una oración que hace Jesús antes de su arresto, ¿no es cierto? Juan 17, 22. Para que sean uno. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, Jesús ahí expresa de que la voluntad de Dios es de que nosotros seamos, ¿qué? Jesús oró pidiendo al Padre de que fuéramos Uno. uno, solo. como Dios es Uno. uno. Es por eso que podemos decir que en Dios tenemos un modelo de unidad. Recién vimos distintos ejemplos de cómo Dios es un modelo de unidad. Y así Él quiere que esa misma unidad haya en nosotros. Él nos da el ejemplo y espera de que nosotros vivamos así en unidad también. Por último, veamos Efesios 4, 4 al 6. Efesios capítulo 4, versículos 4, 5 y 6. ¿Quién lo lee, por favor? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Entonces, Pablo habla no solamente de un espíritu y de un Señor, sino también de un Dios y Padre. Dios no nos trata como si fuésemos de distintas iglesias o de distintas razas, si algunos fuesen laicos y otros clérigos, o como si fuésemos hombres o mujeres, sino que Dios nos trata a nosotros como un solo ¿qué? Cuerpo. Un solo cuerpo. Dios a nosotros no nos trata como si fuésemos bautistas o pentecostales, o hispanos o blancos, o hombres o mujeres, o ricos o pobres, o republicanos o demócratas, o blancos o negros. Dios nos trata a todos como un solo cuerpo. Todos los hijos de Dios formamos un solo cuerpo. Efesios 2, 13 y 14. Ya habíamos leído estos versículos, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Jesús aniquiló la enemistad que había y trajo paz. Con su muerte en la cruz, Él derribó las barreras que nos separaban entre distintos pueblos, entre distintas razas, y Él trajo paz. Efesios 2, 21 y 22, como leímos, el que mantiene unido todo el edificio, el que permite que esta unidad pase, ¿quién es? Según Efesios 2, 21 y 22. ¿Quién mantiene? No. ¿Y quién mantiene unida todas estas partes? El Señor. El Señor. El Señor es el que permite esta unidad. No es por nuestra fuerza, sino es Jesucristo. Y no es nuestro propio esfuerzo que estamos edificados juntos, sino ¿quién vive en nosotros para permitirnos esta unidad? El Espíritu Santo. El Espíritu. Entonces Dios nos da el ejemplo de unidad, pero también nos da los recursos para vivir en unidad. Jesús muere en la cruz para romper con las barreras que nos separaban. Y el Espíritu vive en nosotros para poder permitirnos vivir en unidad y crecer juntos. Dijimos, unidos como un cuerpo que tiene muchas partes y unidos como un edificio que tiene muchas piedras que forman un solo edificio. Dios es entonces el modelo y es el agente, el que permite nuestra unidad. Ahora, nosotros hoy en día, y acá viene la tarea que necesito, en la que quiero darles a ustedes para pensar y para contribuir. ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir y para ser un modelo de esta unidad? ¿Qué ideas se les ocurren a ustedes que podemos hacer nosotros para ser un modelo de esta unidad? Estar bien con el Señor. Ok. Que nuestra comunión con Dios tiene que estar saludable. Que nuestra actitud sea diferente a los demás. Ok. Por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo concreto? Sí, que nuestros actos sean, o sea, podemos demostrarles perseverando, alabando a Dios y bendiciéndolo y demostrarles pues de que somos hijos de Dios y que vayan viendo ellos la diferencia pues en la paz interna que vamos sintiendo. Ok, entonces dijimos que para vivir y ser modelo de esta unidad tenemos que mantener nuestra comunión con Dios y tenemos que demostrar con nuestros actos, ¿no es cierto? Nuestros hechos, amén. Ajá. ¿Alguien me puede dar un ejemplo concreto de un acto que podemos hacer para vivir y para ser modelo de esta unidad?
Yo creo que intentar relacionarse con gente que es diferente, diferente raza, diferente cultura, diferente religión, y mostrar aprecio por ese otro, no mostrar que nosotros somos más o superiores o no sé, sino que mostrar el aprecio por cómo la persona diferente es. O Ser sea, humilde, pero demostrar aprecio por las diferencias, Mostrar amor, amén. ¿ok? Mostrar Sí, amor. no sé si apreciar las diferencias, más que nada apreciar a las personas, ¿no? Más que, Ok. Por porque a las veces las personas. diferencias no nos gustan, pero sí las personas tenemos que respetar, aunque sean diferentes. Aprecio, yo no sé si necesariamente tiene que ser que te guste. Mm. Qué sé yo, a mí hay estilos musicales que no me gustan, pero yo aprecio de que son buenos, de que son, que aportan algo, por más que a mí no me guste. Claro. Entonces, Pastora, dígame. sí, hay un texto en la Biblia muy bonito, bueno, donde nos exhorta, ¿verdad? En Ujú. Mateo 5:24, que está hablando de la unidad, y dice 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, tú dices, Melvin, de que nosotros debemos buscar la reconciliación con los hermanos. Sí, es Como, parte de la unidad, ¿verdad? Es parte de la unidad, no podemos vivir en rencillas con nadie y realmente si tenemos algo que no está bien en nuestro corazón en contra de alguien, no sé, no quiero malinterpretar lo que dice ahí, pero me parece ser como que está diciendo de que la ofrenda va a ser una ofrenda muda, no agradable a Dios. Y Dios, Hasta que yo en mi corazón no haya... es lo que decía en el Antiguo Testamento, que es lo que quiere el Señor de ti, ¿verdad? exacto. sí. Exactamente. Entonces ahí lo que habla de la unidad también tiene que ver mucho eso. Y desafortunadamente a veces en las iglesias hay pues desunión y rencillas y diferencias que llegan a un momento en el cual todavía estamos presentando ofrenda, pero cuán agradable es delante de Dios si no nos hemos reconciliado, si no estamos Así en es. unidad. Así es. O sea, Era exactamente lo que estaba pasando acá. Dime, Dani. es la coherencia, porque no puedo adorar, así como dijo Melvin, no puedo adorar a Dios, la ofrenda es una adoración, ¿no? No puedo adorar a Dios y al mismo tiempo llevarme mal con otro. No puedo decir que amo a Dios y no amo al prójimo, o no amo a mi hermano. O sea que la coherencia, ser coherente nos exige que adoremos con integridad, ¿cierto? Adoremos a Dios, pero también que amemos a nuestro prójimo. Entonces, podemos decir que para vivir y ser modelo de esta unidad, debemos mantener nuestra comunión con Dios, como dijo Berta. Y me parece muy importante porque Dios es este agente de nuestra unidad, es el Espíritu que nos permite, que hace posible que vivamos esta unidad. Por eso el Espíritu de nosotros es indispensable para esta unidad. Y tenemos que demostrar con nuestros actos, ¿no? Y ejemplos de esto que decía Edgar, yo creo que un ejemplo es, como dice Dani, es aprecio por las personas, animarnos a relacionarnos con los que son distintos. No a juntarnos solos con los que son iguales que nosotros, sino animarnos a tener una relación con personas de culturas distintas. Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, lo primero que le dijo, ustedes saben que un judío no es capaz de entrar en la casa de ustedes porque me resulta muy feo entrar en la casa de ustedes. No es esa la actitud, sino que tenemos que tener una actitud de amor para acercarnos al que nosotros vemos como distinto. Y después, la reconciliación y el perdón, como decía Melvin, son indispensables para que nosotros podamos mantenernos en esta unidad, porque estas diferencias van a hacer que nosotros muchas veces tengamos roces uno con otro. Pero este versículo que dice Melvin es tan
importante. Antes de presentarnos delante de Dios con nuestra ofrenda, nuestra oración, es ir y reconciliarnos con el hermano con el que tenemos dificultades. Esto de pedir perdón, perdóname que te ofendí, y buscar reconciliarnos con el hermano, esa es la manera de construir la unidad. Y yo creo que evidentemente el Espíritu Santo nos va dirigiendo en los pasos que nosotros tenemos que dar para mantener la unidad. El desafío que tengo para cada uno de nosotros esta semana es que nosotros busquemos activamente de vivir en esta unidad como nos exhorta aquí este pasaje de Efesios. Que nos acordemos de que nosotros somos parte de esta promesa de Dios de ser un solo cuerpo. Todos los cristianos alrededor del mundo somos parte de un solo cuerpo. Somos cada uno una piedra viva en un edificio. Y cada uno de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, tiene que buscar activamente el de vivir esta unidad cada día. Esto es lo que este texto dice para nosotros. Y cuando nosotros ahora, esta semana, miramos las noticias y salimos a la calle y vemos las protestas que hay y la violencia que hay por la división que hay en nuestra sociedad, tenemos que acordarnos de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos el llamado de ser agentes de unidad. Que delante de Dios no hay policías ni víctimas. Delante de Dios no hay blancos y negros. Delante de Dios no hay ricos y pobres, sino que delante de Dios nosotros somos uno. Y que el Espíritu Santo nos dé la gracia de vivir en esa unidad esta semana.